¿Qué son los beneficios penitenciarios? Ok. Vamos a encontrar aquí los beneficios penitenciarios te permiten salir de prisión antes de la fecha que dice tu sentencia. Vamos a encontrar aquí una serie de artículos 136, 141, 142, 145 y 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ok. Voy a leer prácticamente lo que dice la ley porque más adelante partes por partes viene este desglose de lo que es el 136 sucesivamente. Artículo 136. Libertad condicionada. El juez de ejecución podrá conceder a la persona sentenciada el beneficio de libertad condicionada bajo la modalidad de supervisión con o sin monitoreo electrónico. El monitoreo electrónico es una pulsera que se le proporciona, ¿sí? Nada más de que hay dos modalidades. Una, que la persona que va a ser próxima a salir pueda comprar la pulsera electrónica o en su caso pagar una fianza, depositar una fianza para que se la pueda instalar la Secretaría de Seguridad Pública. Y a su vez con va a estar monitoreado las 24 horas, los 365 días del año. ¿Sí? ¿En qué va a consistir esta libertad condicionada? Esta libertad condicionada va a consistir en que cada uno tenga reglas, requisitos distintos. Libertad condicionada, ¿qué es? Cumplir la sentencia en tu casa, única, una medida de supervisión con o sin monitoreo electrónico. ¿Sí? Requisitos mínimos, no tener otra sentencia, que las personas en el proceso, la víctima, los testigos no estén en riesgo. Significa que una de las condiciones va a ser que él se va a mantener lejos de lo que son las víctimas o los ofendidos. ¿Sí? Haber tenido buena conducta en prisión, haber cumplido tu plan de actividades. Significa que desde el inicio se te proporcionó una orientación, una información sobre qué tipo de planes y o en dónde podrías encuadrar para poder realizar tus actividades de reinserción social. Pagar la reparación del daño y la multa. No tener otro proceso penal por un delito que imponga prisión preventiva. Haber cumplido con la mitad de tu pena tratándose de delitos dolosos. Para delitos culposos puedes solicitar directo la libertad anticipada. ¿A qué se refiere con doloso? Doloso se refiere a lo que tenemos la intención de ocasionar un daño, ¿sí? En una conducta de hacer, y culposos cuando no tenemos la voluntad, no hay manifestación de la voluntad, simplemente sucede por accidente. Las personas que tengan la libertad condicionada deberá comprometerse a no molestar a la víctima o los testigos. Eso es lo que decíamos anteriormente, que no tenga ningún riesgo la víctima o los ofendidos al momento de que ésta a su vez abandone la prisión. Ok, libertad anticipada. Eso lo vamos a encontrar en el artículo 141, que dice la letra: el otorgamiento de la libertad anticipada extingue la pena de prisión y otorga la libertad al sentenciado. Solamente persistirán, en su caso, las medidas de seguridad o sanciones no previstas de la libertad que se hayan determinado en la sentencia correspondiente. El beneficio de la libertad anticipada se tramitará ante el juez de ejecución, a petición del sentenciado, su defensor, el Ministerio Público, a propuesta de la autoridad penitenciaria, notificando a la víctima u ofendido. Para cancelar la medida de libertad anticipada, la persona sentenciada deberá, además, contar con los siguientes requisitos: que no se le haya dictado diversas sentencias condenatorias firme. Segundo, que no exista un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima u ofendido, los testigos que depusieren en su contra y para la sociedad. Tercero, haber tenido buena conducta durante su internamiento. Cuarto, haber cumplido con el plan de actividad al día de la solicitud. Quinto, haber cubierto la reparación del daño y la multa, en su caso. Sexto, no estar sujeto a otro proceso penal del fuero común federal por delito que merite prisión preventiva oficiosa. Y séptimo, que haya cumplido la sentencia que haya cumplido el 70% de la pena impuesta en los delitos doloso o la mitad de la pena tratándose de delitos culposos. Aquí marca un porcentaje, el 70% de todo el tiempo que le dictaron cuando sea por dolo y el 50%, o sea, la mitad, cuando sea un delito culposo.
No gozará de la libertad anticipada los sentenciados por delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. Aquí es donde se están las limitantes. Este tipo de agente no van a participar en ese tipo de beneficio que le otorga la ley. ¿Qué es lo que manifestamos en esta, no? Aquí vamos a encontrar todo lo que está plasmado aquí, lo vamos a encontrar dentro de lo que dice esta cartilla. Libertad anticipada, ¿qué es, no? Que permite salir de prisión y en algunos casos el juez puede decidir que sigas cumpliendo la sentencia pero en libertad, ¿sí? Que es similar a la anterior, ¿sí? Libertad condicionada, que puedes estar en tu casa, ¿sí? Y aquí menciona los requisitos que ya les mencioné en la fracción primera, que no tengas otra sentencia. Que las personas que en el proceso de las víctimas, los testigos, no estén en riesgo. Presentar buena conducta en la prisión. Cumplir con la reparación del daño integral. No tener ningún otro proceso abierto en tu contra. Haber cumplido el 70% de la sentencia y el 50% en caso de delitos culposos. ¿Sí? ¿Qué encontramos aquí? Sustitución y suspensión temporal de las penas. ¿Qué es? Ok. Aquí el juez puede cambiar la pena de prisión por alguna medida o medidas de seguridad que no tengan que cumplir en prisión cuando se cumpla la siguiente. ¿Cuáles son los requisitos y qué medidas son? Pues prácticamente podríamos canjearlas por una fianza, un embargo de bienes, algo que te pueda garantizar que no te vas a sustraer de la justicia, ¿sí? Requisitos, dice, si no eres un riesgo para la víctima o los testigos involucrados en tu proceso, que tengas un hijo o hija menor de 12 años o un dependiente con alguna discapacidad que no le permite valerse por sí mismo, que tú seas su único cuidador o cuidadora y no representas un riesgo para ellos, ¿sí? Vamos a encontrar cuando la sentencia sea innecesaria debido a que tengas edad avanzada o por un estado grave de tu salud, ¿sí? Si estás en un programa de tratamiento de adicciones, reinserción en libertad, justicia restaurativa, de trabajo comunitario, la dirección del centro mandará un informe al juez para su opinión sobre tu solicitud de beneficio. Permisos humanitarios. ¿En qué van a consistir los permisos humanitarios? Ok. ¿Qué es? Dice, el juez da un permiso especial de salida cuando tengas un pariente de sangre, esposo, esposa o pareja con una enfermedad mortal o si falleció. ¿Cómo funciona? Dice, el traslado será en la misma ciudad o a una zona a una distancia razonable y solo si es posible. Si no es posible, la autoridad penitenciaria podrá cambiarlo por otra medida. Dice, el permiso en ningún caso puede ser más de 24 contadas a partir de la llegada al lugar para el cual te dieron permiso, de 24 horas. Preliberación por criterios de política penitenciaria. ¿En qué va a consistir la preliberación por política penitenciaria? El artículo 146. Artículo 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal manifiesta solicitud de preliberación. La autoridad penitenciaria, con opinión de la Procuraduría, podrá solicitar al Poder Judicial de la Federación o ante el Tribunal Superior de Justicia que corresponda la conmutación de pena, liberación condicionada o liberación anticipada de un grupo determinado de personas sentenciadas de acuerdo a alguno de los siguientes criterios. Menciona 6 criterios. Primero, se trata de un delito cuya pena máxima sea de 5 años de prisión siempre que el delito no se haya cometido con violencia. Segundo, se trata de delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre la persona o delitos culposos. Tercero, por motivos humanitarios, cuando se trata de personas sentenciadas adultas mayores portadoras de una enfermedad crónico-degenerativa o terminal, independientemente del tiempo que lleven compurgando o les falte por compurgar de la sentencia. Cuarto, cuando se trate de personas sentenciadas que hayan colaborado con la Procuración de Justicia o la autoridad penitenciaria y no hayan sido acreedoras a otras medidas
deliberación. Quinto, cuando se trate de delitos de cuya bien jurídico sea titular la federación o la entidad federativa, o aquellos en que corresponda extender el perdón a estos. Sexto, cuando la continuidad de la aplicación de la pena sea irrelevante para los fines de la reinserción del sentenciado a la sociedad o prevenir la reincidencia. Además dice, no podrá aplicarse la medida por criterios de política penitenciaria. Dice, es claro, no podrá aplicarse la medida por criterios de política penitenciaria en los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, trata de personas, delincuencia organizada, secuestro, ni otros delitos que conforme a la ley aplicable merezcan prisión preventiva oficiosa, de conformidad con el artículo 19 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. En cualquier caso, la autoridad penitenciaria deberá aplicar los principios de objetividad y no discriminación en el proceso de ejecución de la medida. Voy a regresar un poquito atrás para hacerle la lectura de lo que es el artículo 145 con relación a los permisos extraordinarios de salida por razones humanitarias. La persona privada de su libertad podrá solicitar al juez de ejecución un permiso extraordinario de salida cuando se justifique por enfermedad terminal, fallecimiento de un pariente consanguíneo en línea ascendiente o descendiente de primer grado, cónyuge, concubina, concubinario o socio conviviente. Esta medida, dice, no aplicará para las 3 personas privadas de su libertad por delincuencia organizada o aquellas sujetas a medidas especiales de seguridad. El permiso será otorgado siempre y cuando implique un traslado en la misma localidad o dentro de un radio razonable, condicionando a que éste sea viable materialmente posible. En caso de que sea materialmente imposible, la autoridad penitenciaria podrá sustituirlo por otra medida. La autoridad penitenciaria deberá emitir opinión sobre la idoneidad del permiso y sobre la duración y medidas de supervisión o monitoreo durante su vigencia. La temporalidad debe ser determinada por el juez de ejecución, quien deberá atender a los méritos y racionalidad de la propia solicitud, y en ningún caso podrá exceder de 24 horas contadas a partir del arribo al lugar. ¿Sí? 24 horas a partir del arribo, no cuenta el tiempo en que sale de prisión y se lleva el tiempo para llegar al lugar, sino es al arribo del lugar para el cual fue concedido el permiso. El juez de ejecución establecerá las condiciones y obligaciones de la persona privada de su libertad, temporalidad y medida de seguimiento, vigilancia o monitoreo, para lo cual podrá solicitar el auxilio de las instancias de seguridad pública. La violación a las condiciones u obligaciones por parte de la persona privada de su libertad tendrá como consecuencia su revocación y reaprehensión inmediata, sin menoscabo de las sanciones a las que se haga acreedor en términos de las disposiciones disciplinarias aplicables. Eso es en relación a los permisos extraordinarios de salida por razones humanitarias. ¿Sí? Aquí estamos viendo que dice mínimos requisitos para la preliberación. Están en prisión por delitos con pena máxima de 5 años de prisión siempre que el delito no se haya cometido con violencia. ¿Sí? Estamos relacionándolo con lo que dice el artículo 146 en sus diferentes fracciones. Estamos aquí, prisión por delitos sobre propiedades que no se cometieron sin violencia. Personas sentenciadas adultas mayores portadores de una X enfermedad grave o mortal, ¿sí? Si han colaborado con la investigación en otro proceso penal. Si están en prisión por haber afectado un bien federal o de un gobierno estatal. Cuando continuar con la pena sea sin efecto para los fines de reinserción del sentenciado a la sociedad a prevenir la reincidencia. No podrán aplicarse la medida por criterios de política penitenciaria. Eso es lo que estábamos manifestando en lo que dice la ley. Dice, delitos contra la libertad, el desarrollo de la personalidad, son todos y cada uno de los que manifiesta acá el artículo 19 de la Constitución. Por eso es claro, como dice la Constitución,
Delitos que merezca pena privativa de libertad, ¿no? Y da un catálogo de delitos en el artículo 19 de la Constitución. Dice, el juez puede cancelarte algún beneficio. Dice, solamente puede cancelar el beneficio de libertad condicionada cuando no cumplas los acuerdos. Tienes derecho a la sustitución de la pena, terminas de cumplir tu pena en su totalidad, te otorgan la libertad anticipada, si cometes un nuevo delito antes de que termine de cumplir la pena que te impusieron. Por esos motivos es el que te suspende tus derechos.